Buenos días compañeros, y hoy estaré hablando sobre Miguel de la Madrid, un destacado político mexicano que fue presidente de México entre 1982 y 1988. Tenemos a nuestros integrantes como David Martínez, Christopher Parra, Gustavito, Luis y Moscoso. Empezamos 1. Introducción. Miguel de la Madrid Hurtado nació el 12 de diciembre de 1934 en Colima, México. Fue un destacado economista, político y abogado que desempeñó un papel importante en la historia de México. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y posteriormente obtuvo una maestría en Administración Pública de la Universidad de Harvard. 2. Carrera política y ascenso al poder. De la Madrid inició su carrera en el Banco de México y más tarde se unió al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Ocupó varios cargos en el gobierno, incluyendo el de secretario de Programación y Presupuesto durante el gobierno de José López Portillo. Su gestión en esta posición le permitió ganar reconocimiento y fue propuesto como candidato del PRI en las elecciones presidenciales de 1982, las cuales ganó abrumadoramente. 3. Presidencia de Miguel de la Madrid. Durante su mandato, México enfrentó una serie de desafíos económicos y sociales. El país estaba sumido en una profunda crisis económica debido al endeudamiento externo y la caída de los precios del petróleo en la década de los 80. Para enfrentar estos problemas, de la Madrid implementó una serie de medidas de austeridad y reformas estructurales conocidas como el Plan Nacional de Desarrollo, que buscaban reducir el déficit fiscal, controlar la inflación y promover la inversión extranjera. También llevó a cabo la nacionalización de la banca y la renegociación de la deuda externa. En cuanto a política exterior, de la Madrid fortaleció las relaciones diplomáticas y comerciales con otros países, especialmente con los Estados Unidos y Canadá, buscando la diversificación de las exportaciones mexicanas. A pesar de sus esfuerzos, la economía mexicana no logró recuperarse durante su mandato y la situación social se deterioró aún más. El terremoto de 1985 en la Ciudad de México agravó la crisis y dejó en evidencia la insuficiencia del gobierno para responder adecuadamente a la tragedia. 4. Legado y conclusiones. Miguel de la Madrid es recordado por sus medidas de austeridad y la implementación de reformas económicas que sentaron las bases para la liberalización y apertura económica de México. Sin embargo, también es recordado por la falta de resultados tangibles en términos del crecimiento económico. ¿Qué más hizo? La presidencia de Miguel de la Madrid, que abarcó de 1982 a 1988, fue un periodo de importantes cambios políticos y económicos en México. Uno de los aspectos más destacados de su gobierno fue la implementación de una serie de reformas destinadas a modernizar y fortalecer la economía del país. La reforma de Miguel de la Madrid fue un conjunto de medidas económicas diseñadas para impulsar el crecimiento económico y reducir la inflación. En ese momento, México estaba experimentando una crisis económica grave, que se había agravado a lo largo de la década de 1970 y principios de 1980. La deuda externa del país había aumentado considerablemente, y la inflación era desenfrenada. Miguel de la Madrid consideró que era necesario implementar cambios significativos para estabilizar la economía mexicana. La reforma se centró en 3 áreas principales: la política fiscal, la política monetaria y la liberalización comercial. En cuanto a la política fiscal, el gobierno de Miguel de la Madrid implementó medidas destinadas a aumentar los ingresos fiscales del país y reducir el déficit fiscal. Esto incluyó la eliminación de muchas exenciones fiscales y la introducción de nuevos impuestos. Además, el gobierno buscó reducir el gasto público para controlar el déficit fiscal. En términos de política monetaria, el gobierno de Miguel de la Madrid buscó controlar la inflación mediante la implementación de medidas destinadas a reducir la oferta monetaria. Esto incluyó una serie de aumentos en las tasas de interés y una reducción en la emisión de dinero. Aunque estas medidas tuvieron un impacto significativo en la inflación, también tuvieron efectos secundarios negativos en la economía mexicana, incluyendo una reducción en el crecimiento económico. Finalmente, la reforma de Miguel de la Madrid también incluyó medidas destinadas a liberalizar el comercio.
El gobierno buscó reducir las barreras comerciales para fomentar el comercio exterior y atraer inversión extranjera. En resumen, la reforma de Miguel de la Madrid fue un conjunto de medidas económicas destinadas a estabilizar la economía mexicana en un momento de crisis. A pesar de que algunas de estas medidas tuvieron efectos secundarios negativos, la reforma sentó las bases para futuras reformas económicas en México. Muchas gracias por su atención a todos e igual al profe. Adiós y que viva Morena.